Esta es una obra creada por el artista Goten Kun y publicada en la página de Dragon Ball Multiverse, la cual nos narra eventos que ocurren 321 años después del final de Z. Como siempre, te dejaremos los links en la descripción y en el comentario fijado. Previamente vimos que Tambo, un pequeño guerrero de 3 ojos, había obtenido el segundo lugar en el Tenkaichi Budokai, luego de lo cual un misterioso namekiano le había contado sobre el secreto de las esferas del dragón y otorgado un radar para que pudiese reunirlas, y así encontrar nuevamente a su madre, y de esta forma había comenzado la gran aventura del joven peleador. Su viaje lo había llevado a un pequeño pueblo cerca de la capital del este. El niño se asombraba a sí mismo de estar tan lejos de su casa por primera vez en su vida. Mientras miraba en el radar que una de las esferas del dragón se encontraba bastante cerca, recorriendo las angostas calles del poblado, Tambo por fin llegó a su destino. Una gigantesca casa que ocupaba toda la manzana y se encontraba rodeada de un altísimo muro de al menos 5 metros de altura. Algo cohibido por la enormidad de aquel lugar, el muchacho se acercó al intercomunicador que se encontraba junto al portón de su entrada. Un tipo de barba y cara de pocos amigos apareció en la pantalla preguntándole al joven qué era lo que quería. Los malos modales del sujeto inhibieron al chico y este comenzó a balbucear mientras el otro apuraba a que dijera qué estaba haciendo allí. Nervioso, Tambo sacó una de las esferas diciendo que esto era lo que estaba buscando, pero el tipo de la barba lo despachó sin ninguna paciencia, ordenándole que se largara de allí. Tras esto, la comunicación se cortó, dejando al niño solo frente a una pantalla negra. Decepcionado por su fracaso, Tambo recorrió las calles del pueblo cabizbajo, pensando en que su travesía parecía haber llegado a su final antes de siquiera haber comenzado. En ese momento, una jovencita bastante confianzuda lo abordó, afirmándole que lo había visto frente a la casa de los abogados. Tambo le explicó que estaba buscando algo que se encontraba en el interior de la misma, pero no lo habían querido dejar pasar. Ante esto, la otra respondió que estos tipos nunca accederían a darle nada, pues ella los conocía muy bien. Pero para fortuna del muchacho, ella estaba decidida a ayudarlo, pues tenía un viejo rencor contra esos buitres. El joven preguntó confianzudo qué era lo que la muchacha pretendía, a lo cual respondió sin tapujos que pensaba ayudarlo a robarles lo que quisiera a esos malditos abogados. La idea de entrar a delinquir allí horrorizó a Tambo, pero la rubia se rió divertida, asegurándole que esos tipos vivían de robarle a las personas, y de hecho le habían sacado mucho dinero a ella misma apenas hace unos días atrás. Así ambos acordaron reunirse en el cabo de una hora en la plaza central del pueblo para realizar su asalto contra la mansión, donde se encontraba la esfera del dragón. Tambo se alejó algo preocupado por aquel extraño encuentro y al poco de estar deambulando alguien lo reconoció llamándolo por su nombre. Se trataba de Orso, el campeón del Tenkaichi Budokai, quien lo había derrotado hacía poco en el final del evento. El experto peleador tomaba una botella sin ningún pudor y le preguntó al niño que qué estaba haciendo allí, pues ese pueblo estaba plagado de maleantes y criminales. Tambo respondió que estaba en búsqueda de algo importante y se despidió de su antiguo oponente. Mientras lo veía alejarse, este último volvió a llamarlo, haciendo que el niño se volteara. El adulto admitió que estaba quebrado y sin un peso, por lo cual estaba más que dispuesto a ayudar a Tambo si acaso él podía pagarle. El pequeño se sorprendió al escuchar aquello, pues Orso había ganado apenas unos días atrás 500,000 yenes del torneo. A lo cual el grandulón le contestó que ya se lo había gastado todo en pagando deudas. 300 años y el premio sigue siendo el mismo. Demasiada inflación para que eso le durara algo. Tambo se lo pensó un momento, pero finalmente aceptó, creyendo que la fuerza de Orso le vendría muy bien. Además, Teba le había dejado algo de dinero en su mochila, pero sobre todo, el pequeño quería ayudar al experto artista marcial. En ese momento, la muchacha rubia con la que había hablado antes volvió a aparecer, y todos hicieron las introducciones correspondientes. Ella se llamaba Misa y conocía perfectamente sus nombres por haberlos visto en televisión durante el torneo. La confianza de la joven no cayó nada bien a Orso, quien de inmediato dudó las verdaderas intenciones de la chica. Sin embargo, unidos por el deseo de asaltar la mansión de abogados, el trío se dirigió sin dilaciones hacia el lugar.
En ese momento Misa mostró ser muy hábil saltando la pared de 5 metros de altura como si fuera una gata. Tambo y Orso la siguieron por detrás. Dentro de la propiedad la muchacha demostró ser una ladrona profesional, utilizando un dispositivo para bloquear el sistema de alarmas, mientras afirmaba conocer perfectamente los horarios de los guardias y sabía que en ese momento no tendrían problemas. Cubiertos por los dispositivos de Misa, el trío pudo ingresar fácilmente a la mansión y comenzaron a recorrer los pasillos, guiándose por el radar del dragón mientras se adentraban más y más en la inmensa propiedad. De pronto una voz resonó a sus espaldas y al voltearse vieron que habían sido descubiertos por el sujeto de barba que Tambo había visto antes en el intercomunicador. Este les preguntó que qué estaban haciendo allí y les aseguró que aunque hubiesen bloqueado el sistema de alarmas, él los había visto entrar desde el momento en que habían saltado la cerca. Tambo intentó disculparse por ingresar sin permiso a ese lugar, pero el sujeto no quiso perdonar el atraco, con lo cual llamó a un sujeto de nombre Cholom. Este mismo estaba saliendo del baño y se trataba de un extraño tipo pálido, con rayas en la cabeza calva, orejas puntiagudas y los ojos negros como el petróleo. El mayordomo le ordenó que eliminara a los tres de inmediato, a lo cual el llamado Cholom sonrió confiado. Viendo que ese sujeto parecía bastante fuerte, Orso se adelantó al grupo y pidió enfrentarlo solo. Sin mediar palabras, el campeón del mundo embistió en contra del asesino para a continuación conectar un único golpe en toda la quijada. La fuerza del experto artista marcial dejó inconsciente de inmediato a este, sorprendiendo a todos los demás. Esto hizo que el mayordomo saliera corriendo con la cola entre las patas. Tambo por su parte se sintió algo incómodo por haber entrado así sin permiso y atracado a los residentes del lugar, pero igualmente continuaron buscando la quinta esfera. Al poco tiempo la encontraron en una lujosa sala y el muchacho la tomó entre sus manos, constatando que se trataba de la esfera de 6 estrellas. Viendo que ese objeto parecía tener bastante poco valor, Misa suspiró decepcionada mientras que pensaba si podía robar algo más que aquello. Al final decidieron retirarse con la esfera, pero Orso lo detuvo en seco, informándoles que aquello aún no se había acabado. Frente a ellos, un trío de ancianos en trajes les cortó el paso, con una mirada muy seria. ¿Se divirtieron en la excursión del mercado?, preguntó uno de ellos mientras les aseguraba que no escaparían vivos de allí. Viendo que solo había 3 viejos y ningún guardaespaldas, Misa se envalentó amenazando con que los dejaran ir si no querían terminar como el calvo de antes. Pero en ese momento Tambo les mencionó preocupado que algo muy extraño rodeaba a sus supuestos abogados. Mirándolos fijamente con su tercer ojo, el niño se daba cuenta de algo antinatural. Es como si no fueran así como se ven, mencionó inseguro. En ese momento los hombres de tatuajes combinaron su forma y revelaron ser animorfos mágicos. Uno con forma de lobo, otro con forma de carnero y el tercero con forma de venado. «Esta es nuestra verdadera apariencia», explicaron los monstruos. «Pero la escondemos con magia para hacer negocios con nuestros clientes». Aunque las apariencias de aquellos seres eran realmente aterradoras, Orson no se mostró para nada intimidado, asegurándoles que pese a su grotesca apariencia aún seguían siendo 3 contra 3. De esa forma los animales humanoides se lanzaron al ataque confiados en despedazar a los atrevidos ladrones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de su error, pues apenas en unos segundos Orso, Misa y Tambo demostraron sus increíbles habilidades. Y así uno tras otro les dieron una tunda a sus rivales. Incluso la muchacha, quien resultó ser una experta peleadora, encargándose del carnero, aunque no sin cierta dificultad. Luego de que Tambo lo pateara sin piedad, el venado contemplaba incrédulo desde el suelo cómo el trío estaba humillado. Pero entonces el lobo rugió iracundo diciéndoles que no lo subestimaran. En ese momento un resplandor rodeó el cuerpo de los 3 monstruos, y estos empezaron a aumentar de tamaño de forma exponencial ante la sorprendente mirada de los muchachos. Esto mientras rompían el techo y las paredes de su alrededor. Viendo aquella anormalidad, los 3 decidieron aprovechar y salir corriendo antes de que la estructura colapsara sobre ellos. Mientras escapaban a toda velocidad, podían escucharse de fondo los rugidos de las criaturas y el estruendo de la mansión derrumbándose estrepitosamente. Aunque consiguieron salir del predio, el inmenso venado los alcanzó rápidamente y una turba de delincuentes los esperaba a la salida. Eran cientos de ellos, y todos parecían trabajar para los siniestros abogados. ¿Quiénes son esos tipos?, se preguntó Orso sorprendido mientras la preocupación comenzaba a crecer en su interior. Incapaces de hacer frente a aquella masa de luchadores, los 3 muchachos continuaron su huida,
mientras eran perseguidos por los grotescos gigantes y la legión de delincuentes que los seguían. Misa maldecía diciendo que haber robado a esos abogados había sido sin lugar a dudas la peor decisión de su vida. Pero entonces Orso se detuvo y volteó para enfrentar a la turba, asegurando que no había otra opción, y solicitando a sus compañeros que se mantuvieran a buena distancia. Esto al tiempo que una electricidad comenzó a centellear por todo su cuerpo. ¡Bakuhatsu!, gritó el guerrero entonces, mientras la electricidad se convertía en un potente fulgor que rodeaba por completo. Extendiendo sus manos al frente, Orso disparó la misma técnica que había utilizado contra Tambo en la final del Tenkaichi Budokai. Pero este rayo era decenas de veces más gigantesco y poderoso que el que había disparado en aquel entonces. El fulgor del plasma sorprendió por completo a los monstruos y sus lacayos, los cuales apenas si pudieron abrir enormemente los ojos al tiempo de que el haz de luz los envolvía por completo, generando una inmensa explosión, la cual levantó una increíble nube de polvo. Cuando finalizó su disparo, Orso se encontraba jadeando agotado al borde de sus fuerzas. Tambo en ese momento se dio cuenta de cuánto se había contenido su rival en el torneo, y al disiparse la polvareda exclamó sorprendido por cómo los monstruos junto a la turba habían sido aniquilados por completo. En su lugar había únicamente un profundo cráter sin rastro de sus perseguidores. Pasados unos segundos, el cuerpo de Orso se desplomó contra el suelo, mientras Misa comentaba con desprecio que aquello había sido impresionante, pero el muy tonto se había muerto por forzar demasiado sus propios límites. Ante esto, el artista marcial respondió tranquilamente con los ojos cerrados que simplemente se encontraba agotado, pero que estaba vivo, apenas descansando un poco para reponerse. Y así los tres respiraron aliviados, aunque Tambo se mostraba triste por el hecho de que tantos hubieran sido eliminados en ese lugar. Sin embargo, Orso y Misa le aseguraron que aquellos criminales no merecían su tristeza, y ambos se ofrecieron para ayudar al Tríclope para completar la búsqueda de las esferas restantes. El peleador ofreció su fuerza a cambio de una paga, la cual Tambo pensaba sacar de la plata que le había dejado Teba, mientras que Misa dijo que quería ayudar al pequeño, pues le había caído bien. Y de esa manera se formó el equipo que ayudaría al niño en su búsqueda. Sin embargo, algo en Misa no terminaba de convencer a Orso, y mientras recorrían el camino guiados por el radar, este afirmó que tendría un ojo puesto en ella, al tiempo que estos dos discutían. Tambo iba en el centro pensando que era bastante extraña la forma en la que se había tornado esa aventura.